María Cristina Rosas es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido docente en el Colegio de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de numerosos artículos sobre relaciones económicas y políticas internacionales, autora de 74 libros sobre economía y políticas internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional. Ha sido galardonada en 3 ocasiones con el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog por parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y le fue otorgada la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es columnista en la revista Siempre, etcétera, y Negocios de ProMéxico. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la última mesa de estas jornadas en el homenaje a José Luis Piñeiro. Esta mesa se titula Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional y Seguridad Pública en México. Me siento muy honrada de fungir como moderadora en este foro y sobre todo reencontrarme con colegas muy queridos. Una muy breve reflexión sobre el trabajo de José Luis Piñeiro, sobre todo en lo que se refiere a sus análisis en materia de seguridad nacional. Yo sé que la mesa versa sobre Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional y Seguridad Pública. Ya se indicó por parte de los expositores que me precedieron que su análisis sobre Fuerzas Armadas y sobre todo sobre seguridad pública pues son bastante más recientes que el grueso del trabajo que se centró en seguridad nacional. Entonces, al respecto, pues muy brevemente quiero comentar lo siguiente. Primero, agradecer a la UAM, a Gabriela Barajas por esta emotiva e importante iniciativa para rendir un homenaje a nuestro amigo y colega José Luis Piñeiro. Esta no es solo una oportunidad para reflexionar sobre las aportaciones que al análisis y entendimiento de la seguridad nacional de México realizó José Luis como pionero en la materia. Es también una responsabilidad para quienes desde el ámbito académico buscamos contribuir al debate sobre el país que queremos hoy y en los años por venir. Los estudios sobre seguridad nacional en el país, todavía a estas alturas del partido, ya estamos en el siglo XXI, en 2015, son más bien escasos, al igual que la comunidad de especialistas versados en la materia. Quienes hemos participado en este sentido homenaje y revisando el programa y los participantes en el mismo, pues pertenecemos a diversas generaciones y bueno, hemos hecho de la seguridad nacional una prioridad de nuestras reflexiones, tanto en la docencia como en la investigación. Es verdad que hay algunos colegas más que realizan estas tareas de análisis, de reflexión sobre seguridad nacional, pero además de las personas que estamos en el programa y de unas cuantas más, no somos muchos más. Es importante señalar que todavía México se encuentra pues un poco rezagado en lo que se refiere al estudio de la seguridad nacional, en lo que se refiere a publicaciones especializadas en la materia y creo que también esta es una oportunidad para reflexionar dónde estamos y todo el trabajo que tenemos pendiente. Recuperando también esta interlocución a la que se refiere John, tomar como referente el trabajo de José Luis Piñeiro, de los especialistas en la materia y continuar desarrollando estas reflexiones. Yo tuve la oportunidad de conocer a José Luis en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, el CESNAF, hace varios años. En aquella ocasión estábamos invitados a una mesa para debatir el concepto de seguridad nacional de México y bueno, uno de los puntos que salió a relucir es que no hay un solo concepto sobre seguridad nacional, hay varios conceptos. En aquella ocasión también descubrimos una serie de coincidencias sobre los temas que nos preocupaban. Y bueno, algo que salió a relucir, entre otras cosas, es que pues hay que debatir estos temas no solo entre nosotros como académicos, sino
con todos los demás actores de la sociedad, incluyendo Fuerzas Armadas, incluyendo sociedad civil, porque, bueno, el sentido de la seguridad nacional para un país tan singular como México, que comparte una vecindad muy compleja con Estados Unidos, merece una reflexión cuidadosa y sobre todo continua. A partir de aquel encuentro en el CESNAF, las ocasiones en que nos reunimos y debatíamos, José Luis y yo, fueron frecuentes en ese, en otros foros, en los que lo mismo José Luis disertaba en torno a la importancia de una seguridad nacional democrática, como también presentaba sus reflexiones plasmadas en diversas publicaciones que hoy constituyen ya referencias y fuentes infaltables para el estudio de la seguridad nacional de nuestro país. Un debate, una interlocución que yo tuve en particular con él y donde tuvimos diferencias fue la participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. La posición de José Luis, ustedes la conocen, él tenía serias reservas en la materia, yo he sido una entusiasta apoyadora, si se puede usar esta palabra, defensora de la participación de nuestro país en OMPs, con los asegúnes que naturalmente hay que tomar en cuenta, porque en el papel se ve muy bien la participación, el ser casco azul, en la práctica es mucho más complejo e involucra una serie de políticas, actores y decisiones que no siempre es sencillo tomar. Pero bueno, como bien decía Jorge Chabad en el inicio de esta mesa, pues se vale tener coincidencias y también es muy rico las diferencias de opinión, porque eso pues nutre el debate y así es menos aburrida la convivencia, por cierto. Yo recuerdo de las numerosas publicaciones de José Luis, un libro del que se habló en la mesa que nos antecedió, La Seguridad Nacional en México, debate actual. Este libro yo lo he releído recientemente, es una publicación afortunada, oportuna, porque aún a más de 10 años de distancia es actual, tiene una visión pues muy puntual sobre el país, como suele ocurrir con las obras de los autores a los que llamamos clásicos. Al releerlo me encontré con que prácticamente todo lo ahí planteado es pertinente, necesario. Lo que más me llama la atención es la temporalidad. Es como si el libro hubiese sido publicado o escrito el día de hoy. Los problemas que son mencionados en esta obra se mantienen sin solución, no obstante que en la obra se dilucidan, se plantean una serie de cosas que habría que hacer o ponderar para modificar los desafíos, para hacer frente a los desafíos que enfrenta el país. Lo anterior, lo expuesto, me lleva a reflexionar en torno al estado lamentable en que se encuentra nuestro país, prácticamente en todos los ámbitos, el económico, el político, social y por supuesto en el terreno de la seguridad. Gran parte de los problemas descritos por José Luis en esa obra, en otras obras, se mantienen o se han agudizado. Y bueno, esto puede resultar frustrante para los estudiosos de la seguridad nacional, pero también es una invitación, es un reto para debatir, para analizar, para proponer. La buena noticia es que aun cuando todavía al día de hoy México carece de un acervo importante en estudios sobre seguridad nacional, sí se observa una tensión creciente en la materia y sí nos encontramos cada vez con más frecuencia debates, mesas redondas, diplomados, publicaciones que van incrementándose y yo creo que en esto también le debemos mucho al trabajo pionero de José Luis. Cuando José Luis empezó a desarrollar sus reflexiones en la materia hace más o menos, ¿qué será?, 4 décadas, el tema era difícil de abordar, incluso y sobre todo por la misma comunidad académica. En México, más que seguridad nacional, pues imperó por mucho tiempo la seguridad del régimen, el cual buscaba mantenerse en el poder, eliminando el disenso que pudiese existir en el seno de la sociedad. Se hablaba por parte de las autoridades de seguridad nacional, lo que en realidad significaba seguridad nacional para las autoridades, pues era la seguridad de quienes gobernaban, la seguridad del régimen. Entonces, esto nos lleva a que hacer estudios sobre seguridad nacional en un país autoritario parecía demasiado osado, era muy difícil. Pese a ello, José Luis se abre paso, siembra la semilla y otros estudiosos más siguen ese sendero. Que hoy estemos aquí reunidos para hablar sobre estos temas, yo creo que se lo debemos, hay que reconocerlo, a José Luis Piñeiro y eso no es poca cosa.
José Luis enfatizaba la importancia de contar con políticas de Estado, no de gobierno, y él distingue, obviamente, cuando hablamos de seguridad del Estado, de seguridad de gobierno, de seguridad nacional, esa distinción es muy importante. En alguna ocasión debatíamos si en México existe o no un proyecto de nación. Él decía José Luis, que según Carlos Salinas de Gortari, sí había un proyecto de nación centrado en fortalecer las relaciones con Estados Unidos, acomodando las prioridades mexicanas a esa compleja relación. Yo le decía que ese proyecto a mí no me gustaba. José Luis decía, a mí tampoco, pero sí hay un proyecto. Bueno, yo creo que eso está a debate. Yo sostenía y lo sigo haciendo que si ese es el proyecto de nación, pues hay que repensarlo, porque el presente y futuro de cualquier país debe construirse en función de las capacidades y necesidades propias, no de las capacidades y necesidades de los demás. Yo sé que esto es muy fácil decirlo en la academia, que en el mundo real es mucho más complejo, pero creo que México sí ve muy influenciada su agenda de seguridad nacional por Estados Unidos y que México todavía no ha logrado establecer sus características, definirse en función a vulnerabilidades y capacidades, y México puede hacer mucho en la materia. Estados Unidos es un referente, no es posible ignorarlo, sin embargo, México no es Estados Unidos, y a menudo se pierde de vista que la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por la seguridad nacional de México, y claro, viceversa. Pero eso nos da un poder de negociación, y eso nos permitiría, si lo tuviéramos presente en tantos debates, en tantas iniciativas encaminadas a formular políticas en materia de seguridad, eso nos permitiría ubicar de mejor manera nuestros intereses y también influir en el vecino, ¿sí? al que tanto sentimos, o de quien tanto sentimos que nos acota y nos limita. A veces muchas limitaciones son autoimpuestas, ¿cierto? Bueno, seguridad nacional es una condición, un medio para garantizar que México sea un país seguro y próspero. Seguridad y desarrollo son dos caras de la misma moneda. Hay una relación simbiótica entre ambos, de manera que si se quiere que el país sea seguro, también debe ser próspero y viceversa. Entonces, apostarle a la seguridad omitiendo el desarrollo no parece la ruta más correcta. Y en la mesa que nos antecedió, pues se hablaba del concepto de seguridad nacional que acuña José Luis Piñeiro y que algunos acusan que es un concepto demasiado amplio y por lo mismo difícil de traducirse en políticas públicas. Esta es una discusión fascinante porque además estamos en un contexto donde el concepto de seguridad internacional, nacional, ha venido siendo replanteado y hay una serie de corrientes, la ampliacionista, que postula que pues, la seguridad no solamente puede tener un enfoque estatocéntrico ni centrarse únicamente en amenazas de corte militar, porque la gama de flagelos que pueden en un momento dado comprometer el bienestar de las naciones es mucho más amplia. Tenemos temas ambientales, de salud, los alimentarios, los energéticos, en fin, la gama de temas es amplia, entonces circunscribir el concepto de seguridad a una connotación estatocéntrica pues no parece lo más adecuado en las circunstancias actuales y siento que el concepto que nos ofrece José Luis Piñeiro es un concepto amplio, es un concepto rico y que se inscribe precisamente en un contexto donde hace mucha falta debatir las características de la seguridad internacional, de la seguridad nacional y también de la manera en que se puede estructurar un concepto adecuado a nuestras características y necesidades. Termino diciendo que la seguridad nacional de México me parece que no podrá ser una realidad solo a partir del combate a la delincuencia organizada transnacional, haciendo de lado diversos flagelos como los fenómenos naturales, las epidemias, las pandemias, la crisis energética, la dependencia alimentaria de la que se hablaba en la mesa precedente, o haciendo de lado la pésima distribución de la riqueza. La construcción de una agenda de seguridad nacional debe partir de la identificación clara de vulnerabilidades y capacidades que posee el país, a efecto de dilucidar con una estrategia debidamente articulada el empleo de los recursos disponibles para enfrentar los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional de nuestro país. Es mi deseo
Que el trabajo desarrollado por José Luis Piñeiro siga inspirando a las nuevas generaciones de estudiosos de la seguridad nacional, porque como dicen por ahí, nunca sobra alguien que falta, y a propósito de la seguridad, pues a México le falta mucho. Muchas gracias.